Si le pidiera que orara de forma constante por un país concreto del mundo, le resultaría agobiante, ya que quizás no sabría por qué cosas orar. Peter Smith se dio cuenta de que podía orar por la gente de otros países, abordando las mismas preocupaciones que inundan su corazón cuando ora por sí mismo y por su familia. La gente en Irán, cuando se levanta por la mañana, tiene dolores y sufrimientos. Tienen hijos que van a la escuela, tienen un trabajo. De hecho, muchos de ellos tienen 3 trabajos debido a la economía. Así que están estresados y buscan la manera de salir adelante. Entonces, ¿por qué no empezar a orar para que de alguna manera tengan ese encuentro con Dios? Jesús nunca prometió a sus seguidores un camino fácil. De hecho, les dijo a sus discípulos que el mundo los odiaría. Los envió como ovejas entre lobos. Las palabras de Jesús se hicieron realidad en la vida de los apóstoles y todavía se cumplen hoy en la vida de sus seguidores en todo el mundo. Únase al presentador Todd Nettleton mientras escuchamos las inspiradoras historias de estos creyentes y aprendemos cómo podemos ayudar. Ahora mismo, en la cadena de radio La Voz de los Mártires. Bienvenido de nuevo al programa de radio La Voz de los Mártires. Hoy vamos a hablar con alguien que adoptó una nación restringida. Ahora bien, él no la adoptó en el sentido de que se apoderó del país, sino que la adoptó en el sentido espiritual de orar por ese país, pidiéndole a Dios que hiciera una obra poderosa. Vamos a hablar de cómo se originó esa idea y de lo que ha sucedido desde entonces. Esta semana, en La Voz de los Mártires, le damos la bienvenida a Peter Smith. Bienvenido, Peter. Todd, es estupendo verte de nuevo. Muchas gracias. ¿De dónde surgió esta idea de adoptar un país? Bueno, fue hace unos 20 años. Estábamos trabajando con una organización sin fines de lucro con un enfoque especial en la evangelización. Y el líder de ese grupo dijo, tenemos una lista de países que son realmente duros, que son realmente difíciles, tal vez debido a la guerra, la religión. ¿Por qué no oran y le piden al Señor encontrar uno de esos países para que puedan adoptarlo? Hablé con uno de los líderes de la organización en Oriente Medio. Voy a llamarle Jorge. Ok. Le dije, Jorge, te toca trabajar con muchos países difíciles, países complicados en esta parte del mundo, en Oriente Medio. Dime cuál es el más duro. Irán, me respondió. Entonces, ¿qué pasó cuando dijiste, vamos a adoptar a Irán? ¿Qué significó eso o cómo afectó tu forma de orar diariamente? Una de las cosas de las que se habló en esta conferencia fue que fuese cual fuese el país que adoptaras, si era posible deberías viajar a ese país. Porque al estar ahí, Dios te mostraría sus percepciones. Claro. El lema era caminar por el lugar para tener la percepción de Dios. Pensé, genial, vamos a Irán. Sabes, muchos estadounidenses han tenido el mismo pensamiento. Tomémonos unas vacaciones, será maravilloso. Sí, está en la lista de deseos de todo el mundo. Ir a Oriente Medio y viajar a Irán. Bueno, había un pequeño problema. En ese momento los estadounidenses no podían viajar a Irán. Así que esperamos unos 6 meses y una de esas grandes cadenas de televisión estadounidense, alias CNN, entrevistó al entonces presidente de Irán. Y en la entrevista dijo, queremos invitar a todos los estadounidenses a venir a Irán como turistas. Y en ese momento dijiste, esta es nuestra señal. Esa es mi señal, sí. Así que completamos la solicitud de visa, enviamos, nos las aprobaron y un par de nosotros ingresamos a Irán. Todd, tengo que decirte, todo lo que ves en las noticias sobre Irán es exactamente opuesto a lo que vimos nosotros. Claro, porque lo que vemos en las noticias es gente con armas marchando por las calles gritando ¡Muerte a los Estados Unidos! Exactamente. Entonces, estabas ahí mismo, en el lugar. ¿Cómo cambió eso tu forma de orar? ¿O qué aprendiste estando allá, viendo el país y conociendo a la gente, que realmente fortaleció tu capacidad de orar eficazmente por esa nación? Una de las cosas que hicimos fue ir a diferentes tipos de ciudades. Okay. Por ejemplo, fuimos a una ciudad donde hay una universidad muy, muy importante. Pensé, si estuviera en Estados Unidos y fuera a una ciudad importante donde hubiera una universidad, podría ser
que encuentre ciertas formas en las que pudiera orar por los profesores y estudiantes. Claro. Así que cuando estuvimos en esa ciudad en particular, así fue como oramos. Señor, algunos de estos profesores algún día podrían tener un sueño o una visión de ti. Y cuando eso suceda, ayúdales a entender quién eres tú. Otra ciudad a la que fuimos era muy cultural. En ella se dedican más a las artes, así que fuimos a los bazares, a los centros comerciales y sorprendentemente cuando entrábamos a algún establecimiento y el vendedor nos preguntaba de dónde éramos y le respondíamos que de los Estados Unidos, nos decía, oh, por favor, cuando vuelvan a Estados Unidos, díganle a todos sus amigos que no somos terroristas, que amamos a los estadounidenses. ¡Wow! ¿Cuál fue el resultado de esa visita? Creo que lo primero fue el cambio de mentalidad. Pasar de pensar que es un país que odia a Estados Unidos a, un momento, he estado allí. Les encantan los Estados Unidos. Son gente amable, acogedora y generosa. ¿Cómo influyó eso en tus oraciones? Bueno, en mi tiempo de lectura de las Escrituras, empecé a leer sobre todo el Antiguo Testamento y no me había dado cuenta de que Irán se menciona muchas veces. Por ejemplo, los libros de Esther y de Nehemías transcurren en la ciudad llamada Susa. Susa se encuentra en Irán. Así que de repente cuando leía el Antiguo Testamento cobraba vida, porque de hecho había caminado por alguna de las ciudades de las que se habla. Es como la gente que visita Tierra Santa. Dicen que cuando leen los evangelios, cuando leen cómo Jesús fue de una ciudad a otra, todo cobra vida. Claro. Así que lo que vi fue que por esa vez que estuve allá, de repente la historia del Antiguo Testamento se hicieron realidad. Por ejemplo, Daniel. Por un tiempo Daniel sirvió a los reyes persas y de hecho estuvimos en uno de los palacios donde Daniel sirvió. ¡Wow! Tratas de visualizar. Bien, aquí viene Daniel. Se levanta en la mañana, hace su caminata para orar. ¿Realmente caminó por donde yo estoy caminando ahora? Eso me impresionó mucho. Y es que te cambia la mentalidad por completo. No he tenido la oportunidad de ir a Israel. Espero que esa oportunidad llegue. Pero he estado en Turquía y en Éfeso. Y eso de estar sentado en el anfiteatro de Éfeso leyendo la historia de Pablo es muy diferente a estar sentado en la sala de mi casa leyendo esa misma historia. Definitivamente. ¿Cómo han respondido los cristianos estadounidenses cuando compartes acerca de este país y la carga que tienes por el mismo? En parte porque creo que la mayoría de los estadounidenses identifican a Irán como nuestro enemigo. Puede ser que digan, ¿por qué adoptaste a un país enemigo? ¿No pudiste haber adoptado a un país amigo? Sí, al principio, la gente como que te cuestiona, ¿por qué haces eso? Y es porque tienen dos emociones opuestas cuando piensan en Irán. Miedo a lo que pueda pasar. Y lo creas o no, los cristianos odian a los líderes de Irán, pero no al país, sino a los líderes. Y eso puedo entenderlo. Pero cuando empiezan a oír acerca de la forma en que Dios se está moviendo de manera especial a través de sueños, a través de visiones, a través de la televisión por satélite, a través de alguno de los ministerios que apoya la voz de los mártires, entonces comienzan a ver, Dios está obrando de una manera especial. Así que la siguiente pregunta que me hacen es, ¿cómo puedo participar en esto? Esto empezó con oración, pero se ha convertido en mucho más que eso. Sé que de algunas cosas ni siquiera podemos hablar, pero hablemos de la parte estadounidense, porque sé que tú y tu esposa hacen un gran esfuerzo consciente cuando se encuentran con iraníes para decirles, oye, amamos su país. ¿Cómo se aplica esto a tu vida en Estados Unidos? Bueno, aquí hay algo que te animo a hacer. Antes de salir de tu casa, pídele al Señor que te dé la oportunidad de conocer a alguien, tal vez de Irán, de Oriente Medio. Solo pregúntale al Señor, ¿a quién puedo conocer hoy que necesita que le ministre? Cuando hemos hecho esto, las personas se asombran de que nos acerquemos a ellas. Porque a veces, cuando vemos a una mujer que lleva velo en un comercio o vemos a un hombre árabe, nos da temor y no sabemos cómo acercarnos. Pero el pasaje del Nuevo Testamento que realmente nos ha tocado el corazón
es cuando Jesús se acercó a las multitudes y tuvo compasión. Así que animo a los oyentes a que cuando vean a una mujer de Oriente Medio le pidan al Señor la misma compasión que Cristo tuvo. Cuando esto suceda, se sorprenderán, realmente se sorprenderán de ver que ella comenzará a abrirse, porque ella tiene hijos al igual que ustedes tienen hijos. Ella tiene un esposo al que ama o por el que se siente desafiada. Lo que estoy tratando de decir es que esa mujer con la que usted se ha encontrado tiene una necesidad en particular. ¿Cómo podría usted, como mujer estadounidense, acercarse a esa mujer árabe o persa y en ese breve momento en el que está de compras en un establecimiento y se encuentre con ella, terminar la conversación diciéndole: ¿cómo puedo orar por usted? Le sorprenderá que algunas de ellas incluso permitirán que ore ahí mismo brevemente, en medio de uno de los pasillos. No se trata de hacer una de esas oraciones de 5 minutos, sino simplemente orar. Señor, bendice a esta mujer, bendice a su familia y ore para que algún día llegue a conocer quién es Jesús. Claro. Lo interesante para mí es lo abiertos que son. Tenemos la idea de que probablemente no quieren hablar con nosotros o que de alguna manera los vamos a ofender. Pero cuando das el primer paso y dices hola, hay que ver lo amables y abiertos que son. No hay que ser un genio, no hace falta tener un doctorado en teología o lingüística, basta con saludar. Y es una puerta que se abre para entablar relaciones y, en última instancia, compartir el Evangelio. Claro. Incluso animaría a los oyentes a que, si pueden, durante las festividades, como en el Día de Acción de Gracias, o la Navidad, o lo que sea, inviten a esa familia a su casa. De nuevo, se sorprenderán de ver lo abiertos que son y lo emocionados que se ponen, porque muchas de estas personas internacionales nunca han recibido una invitación a la casa de un estadounidense. Así es. Nosotros podemos ser una bendición, como tú dices, al entablar una conversación. Tomémonos un café, vengan y coman con nosotros. Sé que eso ocurre mucho en tu casa. Es correcto. ¿Puedes compartir algunas historias de algunas de esas relaciones y cómo Dios las ha usado? Bueno, sí. Intentaré contarles sobre un par de conversaciones que han tenido lugar recientemente. Ok. Hace poco operaron a un familiar nuestro. En el hospital, mientras lo preparaban para la operación, había una señora persa. Nuestro familiar tuvo la oportunidad de hablar con ella y, para hacer la historia corta, esa enfermera preoperatoria nos acompañó a un servicio en la iglesia. Es una de esas citas divinas, como nosotros las llamamos. En otra ocasión, estaba almorzando en un restaurante y me di cuenta que había un hombre que parecía ser de Irán. Y una frase para ligar muy fácil, si quieres usar ese término, es: ¿de qué país eres? Sí, la uso todo el tiempo. A veces dicen, soy de Irán, pero la mayoría de las veces dicen, soy de Persia, como en este caso. Así que le dije, ¿sabes qué? Hace muchos años tuve la oportunidad de visitar tu país. Y fue como si le abrieran los ojos. ¿Qué? ¿Por qué fuiste allá? Bueno, me encanta su gente, me encanta su cultura y me encanta su historia. Entonces empezaron a abrirse las puertas, hablamos de la familia, hablamos de los niños. Es realmente asombroso ver lo abiertos que son. ¿Utilizas la palabra adoptar con ellos? Les dices, oye, he adoptado tu país, amo tu país, o ¿cómo lo expresas? No. En ese momento es solo que tenemos un interés especial. Digamos, una vez tuve el privilegio de viajar a tu país, así que solo quiero saber más sobre la gente de Irán. Claro, como tú dices, es una puerta abierta de par en par. Hablemos de algunas cosas, porque sé que una vez que adoptaste este país, Dios ha abierto algunas puertas asombrosas. Y no de todas podemos hablar públicamente, pero ¿cuáles son algunas de las puertas que Dios ha abierto para involucrarte en lo que Él está haciendo? Como dijiste, esto comenzó con lo que Dios está haciendo y tú como que te sumaste y pudiste presenciarlo. Así es. ¿Cuáles son algunas de las cosas que has podido hacer y ver durante el tiempo que has orado por Irán? En Irán hay 80 millones de personas. El 70% tiene menos de 35 años.
Hay muchos jóvenes en ese país que necesitan escuchar acerca de Jesús. Así que hay varios recursos, hay varias herramientas que se pueden lanzar en el país que permiten que la generación más joven llegue a conocer quién es Jesús. Por ejemplo, apuesto a que en tu casa todo el mundo tiene un iPhone o algún tipo de teléfono. Así es. Bueno, la gente en Irán, aquella vez que visitamos, me sorprendió que todo el mundo que veía tenía un teléfono en la mano. Pensé, ¿cómo podría usar la tecnología de los teléfonos móviles para alcanzar a esa persona? Aquí es donde no puedo decirte lo que hacemos, pero puedo decirte que usando la tecnología moderna hay manera de permitir que la gente en Irán tenga acceso a recursos que les ayudan a entender quién es Jesús. ¡Wow! Me encanta que pienses de forma creativa y me encanta que pienses en otras personas porque existe la tendencia, y creo que esto forma parte de la personalidad de algunos estadounidenses, de que cuando hay un problema, yo tengo que resolverlo, en lugar de aquí hay un problema, ¿con quién podría hablar que tenga la solución? Y así no tenga que resolverlo yo porque ya alguien más lo ha resuelto. Y entonces, ¿cómo podemos cooperar juntos? Te has puesto en contacto con ministerios tanto de Estados Unidos como de habla persa. ¿Cómo funciona todo eso? Sinceramente, los norteamericanos vienen a la mesa espiritual con su paradigma, su visión del mundo, y los persas vienen a esa misma mesa con su propia visión del mundo. Claro. Seré sincero, a veces hemos discutido, hemos tenido algunos desacuerdos, pero la causa mayor de alcanzar a 80 millones de personas en Irán para Cristo empieza a anular las diferencias. Sin lugar a duda. Hoy en el programa La Voz de los Mártires estamos hablando con Peter Smith. Él y su esposa adoptaron a Irán hace algunos años. Han estado orando por el país y estamos hablando de las diferentes puertas que Dios les ha abierto desde ese día. Ok, te escucho y quiero adoptar un país. Aconséjame sobre el proceso de ir descartando hasta llegar a seleccionar un país y cómo hago para pasar por ese proceso. Bueno, Todd, debido a que muchas de las personas que nos escuchan son oyentes de La Voz de los Mártires, los animaría a que si aún no lo han hecho, obtengan el mapa que La Voz de los Mártires proporciona y que muestra los más de 60 países que están restringidos. Cuando tengan ese mapa, pónganlo sobre su mesa y pregúntenle al Señor, ¿en cuál país o cuáles países quieres que me involucre? Si estamos empezando a orar, ¿cuáles serían las peticiones de oración iniciales? Ya he seleccionado un país, este es por el que quiero orar. ¿Cuáles son algunos puntos de partida para mis oraciones? Sí, empecemos por el núcleo familiar. En cualquier país que adoptes hay esposos y esposas y hay niños. Así que las mismas cosas por las que oras por tu pareja y por tus hijos será una gran manera de empezar a orar por esas personas en ese país que has adoptado. Luego hay escuelas, hay negocios, hay todo tipo de opciones. Todo lo que tocamos y vemos en Estados Unidos, ellos también lo tienen en sus países. Claro. Así que, ¿quién será esa persona que necesita ese toque especial de Dios? Muy buena pregunta. Peter, ya estamos terminando, pero Irán está en tu corazón. Sé que a menudo cuando hablas de esta nación la llamas nuestro país favorito. Queremos capacitar a nuestros oyentes para que oren específicamente esta semana por Irán. ¿Cuáles son algunas de las necesidades en este país en este momento, tanto en lo que se refiere a la iglesia, a nuestros hermanos y hermanas, y en lo que se refiere al país como un todo, para que durante esta semana nuestros oyentes puedan orar por Irán? Bueno, el gobierno de Irán clausuró todos los edificios donde se celebraban servicios religiosos en farsi. El farsi es el idioma principal en Irán. Esto lo que hizo fue animar a la gente a iniciar iglesias en casa. De esta manera, una iglesia en un edificio tenía solo 500 asientos, pero ahora, a través de las iglesias en casa, son miles. ¡Wow! El gobierno aún no se ha dado cuenta. Cuando se persigue a la iglesia, siempre se llega a lo más alto. Así que oren por el movimiento de las iglesias en casa en Irán, ya que está creciendo exponencialmente. Ahora mismo Irán es la iglesia de más rápido crecimiento per cápita en el mundo. Otra forma de orar es para que
los recursos lleguen al país y ayuden a la gente a entender quién es Jesús. Así es. Como hablamos anteriormente, muchos de ellos son jóvenes, por lo que recurren a medios como las redes sociales o la televisión por satélite. Ellos están escuchando y están esperando. Porque lo creas o no, la religión que más crece en Irán no es el Islam, sino el ateísmo. Wow. Muchas de estas personas en sus 20 y 30 años se dan cuenta de que el Islam no es el camino. Así que como cristianos tenemos que contrarrestar esto, orando para que el Espíritu Santo toque sus corazones y los atraiga hacia Él. Amén. Creo que la otra cosa, cuando se habla de cuántas personas están aceptando a Cristo, es la necesidad de desarrollar el liderazgo. Y todas esas iglesias en casa necesitan un pastor, necesitan un líder. Correcto, Todd. Eso es un reto, especialmente en un país donde se arresta a los pastores. La gente va a la cárcel. Así que quiero animar a nuestros oyentes, mientras hablamos hoy con Peter, a hacer dos cosas. A orar por Irán. Es un país de gente increíble, de hospitalidad increíble. Así que ore por Irán esta semana. Luego, quiero animarle a sentarse y preguntarle al Señor, Señor, ¿quieres que adopte un país? Creo que su respuesta será sí. Y luego pregunte, bien, Señor, ¿qué país? La razón por la que quería que Peter viniera al programa La Voz de los Mártires es que quiero plantar la semilla de esta idea en su mente, de que usted también pueda adoptar un país. Ore por Irán. También considere y ore acerca de adoptar un país. Quizás sea Irán, quizás sea Arabia Saudita, quizás sea Corea del Norte. Algún lugar que Dios ponga en su corazón. Ese es el país por el que quiero que ores todos los días. Quiero que pienses en él. Quiero que ores por mi gente allí. Quiero que ores por un mover de mi espíritu allí. Quisiera retarle esta semana a que realmente piense en esto. Peter, gracias por compartir tu corazón por Irán. Amén. Gracias por compartir lo que significa adoptar un país y por el camino por el que Dios ha llevado a tu familia a lo largo de estos años. Gracias por ser nuestro invitado esta semana en La Voz de los Mártires. Gracias, Todd. Que Dios te bendiga. Amén. El sufrimiento por el nombre de Cristo es común en el Nuevo Testamento y es algo que le sigue ocurriendo a creyentes de todo el mundo. Nosotros, miembros del cuerpo de Cristo, tenemos la responsabilidad de orar y apoyar a nuestros hermanos y hermanas que se encuentran en áreas hostiles y naciones restringidas. Cuando nos sentamos con estos preciados miembros de la familia en distintas partes del mundo, los miembros del personal de La Voz de los Mártires les preguntan cómo podemos ayudar. Y la principal petición de estos fieles cristianos es la oración. Aprenda a orar por nuestros hermanos y hermanas perseguidos, mientras experimenta sus historias de esperanza y fe en medio del sufrimiento, viendo la serie de cortometrajes Fe Heroica de La Voz de los Mártires. Esta serie comparte las historias de cristianos de 4 continentes en lugares donde ser cristiano a menudo significa perderlo todo, incluso la vida. Estos santos modernos proceden de diversos países, orígenes, estatus social y edad. Sin embargo, hay una cosa que los une: sufrir por Cristo. Conozca cómo es ser creyente en los lugares más difíciles y peligrosos del mundo para ser seguidor de Cristo. Déjese inspirar por la fe inquebrantable de estos hermanos y hermanas y su capacidad de perdonar a sus verdugos. Vea Fe Heroica hoy. Mire en línea, descargue y comparte estas historias de forma gratuita en vm1.tv/es/share-there-voice. Usted ha estado escuchando La Voz de los Mártires. Obtenga más información y encuentre formas concretas de orar por los cristianos perseguidos en vom.org. ¿Le gustaría conocer más acerca de sus hermanas y hermanos cristianos que son perseguidos por causa del nombre de Cristo? Puede descubrir cómo orar por ellos al registrarse hoy en vom.org/inscripción. Cada semana recibirá una historia sobre los miembros perseguidos de nuestra familia cristiana, así como una petición de oración específica para que ore con su familia. La Voz de los Mártires.
ha estado sirviendo a los cristianos perseguidos en los campos misioneros más difíciles y peligrosos del mundo durante más de 50 años. Por favor, regístrese ahora en vom.org/inscripción para descubrir cómo puede orar.